Dios los bendiga. Hoy siguiendo con la serie de las prioridades de Dios, vamos a estar estudiando Jesús está vivo. Así que está vivo y vamos a empezar con el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, donde Pablo está dando toda una cátedra sobre la resurrección de los muertos en cuanto al cuerpo, porque espiritualmente nadie muere. Así que vamos de capítulo 15, verso 14. Vamos a empezar leyendo un poquito atrás. El verso 12. Capítulo 15, verso 12. Dice el apóstol: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, que Cristo esté vivo es algo importantísimo. O sea, puede que si los patriarcas, Abraham y Jacob y otros no resucitaron, están esperando la resurrección. Dios resucitó a algunos, como a Lázaro físicamente, pero sus cuerpos volvieron a morir porque fue una resurrección momentánea, no hubo una transformación de sus cuerpos. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo, dice, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, vea qué importante. La resurrección de Jesucristo es la que marca el inicio de todas las cosas. Si Jesús no resucitó, entonces podemos decir que todo falló. Porque todo estaba en base de que Él venciera la muerte, que Él muriese y que al tercer día se iba a levantar para darnos vida. Ahora vamos a estar leyendo ahí varias cosas de esto. Dice, y somos hallados en el verso 15. Dice, hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, esto es lo más importante. No es que creímos simplemente en las enseñanzas de Jesús, no. Es que Jesús venía a hacer una obra. Hoy, yo sé que hay muchos maestros hoy en el mundo entero que predican cosas buenas y andan por el mundo predicando, pero un día estos van a morir y están allí en la tumba. Pero la importancia de nuestra fe se basa en que Jesús resucitó de los muertos. Y dice aquí, y si Cristo, dice, no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Así que si Cristo está vivo, todas las demás cosas toman sentido y veracidad. Si Cristo no murió, ahora algunos niegan la resurrección de Jesucristo 2000 años después. Pero es que el asunto dice que la palabra que para que fuera esto claro, dice el apóstol Pablo que a Jesús se le apareció a más de 500 personas. O sea, de las cuales algunos viven entre nosotros. Eso fueron 500 personas que lo fueron aún a dejar al Monte de los Olivos y que fue tomado de ahí por los ángeles. O sea que yo creo que si 2 o 3 testigos era suficiente, 500 personas, y que algunos, dice el apóstol Pablo, todavía estaban vivos en el día que él escribió la carta. Además, Pablo mismo fue testigo de la resurrección de Jesús cuando él se le apareció en camino de Maús, Damasco, perdón. ¿Y qué pasó ahí? En ese camino a Damasco dice que Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También aquellos hombres que iban camino a Maús, dice que Jesús se les apareció. Dice que iban hablando con él. Y hasta que llegaron a una casa y dice, ya es tarde, quédate con nosotros.
Y dice que en ese momento, cuando le dieron de comer y él partió el pan, dice que ellos se les abrieron los ojos y conocieron que era el maestro. Y ellos entre sí mismos decían, ¿cómo es posible que veníamos hablando con él y no lo conocíamos? Dice, no ardían nuestros corazones cuando él nos hablaba. O sea, hay una amplia cantidad de testigos de la resurrección de Jesucristo. Además, creo que de alguna manera Jesucristo se ha hecho vivo para nosotros, porque no predicamos a un Cristo muerto, sino que predicamos a un Cristo verdadero. Así que ese Cristo verdadero hoy sigue dando testimonio, hoy sigue sanando enfermos, hoy sigue levantando muertos, hoy sigue haciendo grandes cosas y todavía hoy sigue salvando a las personas. Sigue aquí diciendo, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Vea qué importante. La resurrección de Jesucristo también da ¿qué? Valor a la resurrección de todos los demás. Porque de alguna manera ya algunos se nos fueron, muchos familiares de nosotros se nos fueron adelante, que murieron en Cristo. Pero nosotros, si Cristo no viene por la iglesia, también nos iremos detrás de ellos a verlos allá en el cielo. Pero dice que aquí lo importante es que las personas que han muerto en Cristo Jesús, dice aquí que si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, los más dignos de lástima. Pero gracias que así no es. Usted y yo hemos confiado en un Cristo que resucitó. La vida de Jesús, cuando Él resucitó, dio testimonio de que su sacrificio en la cruz del Calvario fue aceptado por Dios. Eso es lo más importante. Ahora vamos a estar estudiando un poco de esto para comprender esa realidad. O sea, si Cristo está vivo, tenemos plena seguridad que si hoy o mañana este cuerpo deja de funcionar y nos vamos con el Señor, un día de estos la trompeta va a sonar y este cuerpo se va a levantar resurrecto, perfecto, santo, glorioso. En esta vida somos sumamente pasajeros. Dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. O sea, solo estamos en un tiempo muy corto y después de este tiempo nos vamos. Así que se fueron todos los apóstoles, se fue el apóstol Pablo, se fueron todos los hombres de su tiempo. Hoy estamos nosotros y nos vamos a ir nosotros. Y vendrán otros, pero lo importante es que Cristo está vivo, Cristo resucitó de los muertos, la tumba está vacía y hay demasiados testigos que dicen la verdad de que Cristo resucitó de los muertos. Dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. ¿Qué significa esto, primicias? Porque Jesús resucitó con un propósito. O sea, Jesús resucitó con un propósito. Él dijo, ahora vamos a ver en San Juan 14, que Él es la vida. Así que Jesús tenía un propósito al resucitar, porque Él fue la ofrenda, se entregó en aquel día tremendo, antes del día de la Pascua, entregó su vida, lo vieron morir, un soldado aún traspasó su costado con una lanza. Y José de Arimatea lo reclamó para enterrarlo. O sea que hay claro testimonio también de que Jesús murió. Ahora, la ofrenda fue entregada por parte de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote y también como ofrenda. Pero el asunto no quedaba ahí. O sea, había que esperar. Él mismo lo había dicho que se iba a levantar 3 días después. Y si eso es realidad, se tenía que dar. O sea que de alguna manera Jesús dijo, como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Así que si Jesús murió miércoles en la tarde, yo sé que estuvo muerto toda la noche, el jueves estuvo muerto todo el día, también el jueves toda la noche, también el viernes en la pura mañana, y así se fue hasta completar que 3 días y 3 noches. Era importantísimo que se cumpliese eso.
Y ahora vamos a ver que aún en las figuras del Antiguo Testamento, el 3 era importantísimo para la limpieza de los pecados. Por eso cuando el primer día de la semana, dice, las mujeres fueron, ¿qué? A buscar a Jesús, siendo muy temprano, dice que encontraron, ¿qué? La tumba vacía. O sea que de alguna manera o Jesús resucitó en la madrugada del primer día, que era sábado, en la madrugada, o Jesús pudo haber que resucitado viernes por la noche. O sea, o resucitó en la pura madrugada. Ahora, esa resurrección nos da la victoria total. Si Jesús resucitó a los muertos, la ofrenda por el pecado delante de Dios fue que recibida. De lo contrario, Jesús hubiera quedado en la tumba donde había sido colocado, en la tumba de José de Arimatea, que era una tumba, dice, nueva. Pero dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Esto de primicia significa que con su resurrección, la seguridad de que usted y yo vamos a resucitar si morimos antes del arrebatamiento, es una realidad. O sea, Jesús resucitó, nuestros familiares que han muerto van a resucitar, y si morimos nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Hay una seguridad, por eso es tan importante. Como dice el apóstol, todas las promesas, toda la esperanza que tenemos se basaba en que el tercer día Jesús resucitase de los muertos después de la muerte en la cruz del Calvario. Dice porque en cuanto al verso 21 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como a través del pecado del primer Adán entró la muerte a todos nosotros, y esta primera muerte no solo se refería al cuerpo físico, principalmente se refería a la muerte de la separación entre Dios y nosotros. Dios no soporta la impureza, no soporta el pecado de ninguna manera. Así que mientras el hombre tuviese pecado en su vida, habría separación. El problema, como vamos a ver, es que no hay forma en que el hombre se pueda auto limpiar, auto justificar. O sea, no hay nada que pueda hacer el hombre para quitarse el pecado sobre su vida. Así que la primera muerte, que así se le llaman, a la primera separación por causa del pecado de Adán, era imposible de quitarla para los hombres. No hay nada que usted pueda ofrecer a Dios para ser limpio. No puede ofrecer dinero, porque todo lo que usted toca, vamos a verlo, se ensucia. Sus ofrendas son sucias. Su vida es sucia. Todo lo que haga es inmundo. En otras palabras, está condenado a la destrucción y a la muerte en el infierno eternamente, separado de todos los beneficios y de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, como dice el capítulo 8 más, gracias sean a Dios que nos dio la victoria a través de Cristo Jesús. Dice aquí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, transformados, hablando de los que mueren en Cristo. De hecho, también las personas que se condenan van a ser transformados para resurrección, pero una transformación de destrucción. Dice aquí el apóstol, porque en cuanto a, dice porque como en Adán, verso 22, en Adán todos mueren, y así es nuestra naturaleza adámica, que es nuestro cuerpo sin transformar todavía, sin ser vivificado, como dice el apóstol, tristemente va a morir, y los van a enterrar, nuestro cuerpo. Dice aquí la palabra, pero cada uno, dice a uno aquí, verso 23, hablando de las diferentes resurrecciones que obtendrán los hombres por causa de que Cristo resucitó de los muertos, por causa de que Cristo está vivo. Pero cada uno dice en su debido orden. Cristo, que fue el primero que resucitó. El día que Jesús resucitó, dice que muchas personas también
resucitaron. O sea, dice que algunas personas del Antiguo Testamento también resucitaron juntamente con Él. Dice que Cristo es el primero, luego vendrá un grupo de resurrectos, en este caso, y dice aquí luego el fin, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Así que en ese orden viene el arrebatamiento de la iglesia. En ese grupo de la iglesia va a estar, también está el grupo de los que resucitaron aquel día con Cristo, el día que Él resucitó de los muertos, más todos los que van a resucitar, como dijo el apóstol Pablo, que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en la cruz. Esa es la resurrección de las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. De hecho, va a haber una resurrección cuando Jesús vuelva a esta tierra. Dice que van a resucitar todas las personas que murieron durante la gran tribulación, que no se dejaron marcar y que no adoraron al anticristo y que fueron muertos porque les cortaron la cabeza. Así que en ese momento dice el capítulo 20 de Apocalipsis, en el 4, dice y vi y resucitaron todos los muertos, dice que no habían aceptado la marca de la bestia, ni habían adorado al anticristo ni al falso profeta. Y resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en este subgrupo de su segunda venida también se dará la resurrección de los muertos de todos los tiempos. O sea, tanto las personas que se condenaron desde todos los tiempos, más las personas que murieron en Cristo durante el milenio. Así que tenemos una clara que la resurrección de Cristo es lo que confirma que lo que Él ganó en la cruz del Calvario fue hecho una realidad para cada uno de nosotros. Si hoy podemos ser sanados es por Cristo. Cristo resucitó de los muertos. Si esperamos la resurrección es porque Cristo resucitó de los muertos. Si tenemos todas las bendiciones porque Él es nuestra esperanza, en quien esperamos todas las cosas, sabemos que es una realidad porque Él resucitó de los muertos. Así que dice aquí el verso 25, y es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y al postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Ya no habrá más muerte para ninguno de nosotros. Dice aquí, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas, dice cosas ha sido sujetas a Él claramente, se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. El Padre le sujetó a Jesús todas las cosas con la excepción del Padre. O sea, todas las cosas están bajo el señorío y el dominio de Cristo Jesús. Todo. Muerte, Satanás, circunstancias, enfermedades, pobreza, miseria, riqueza. Todo está bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo, con la excepción del Padre. Y ahí en adelante creo que por eso tenemos que la plena seguridad que el Padre a través de Jesús nos dio la bendición total de todas las cosas. Por eso tenemos que seguridad. Ahora vamos al capítulo 14 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a ir ahí rapidito para ir ganando tiempo. Capítulo 14 de Juan, versos 6. 14, 6. Vamos a verlo. Aquí hay 3 cosas que Él nos dice importantísimo. Y estas 3 cosas tienen validez. Si Él resucitó, pues, no creo que un muerto pueda decir yo soy la vida. No, no tiene sentido. Pero dice aquí lo siguiente. El verso 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, si no sabemos para dónde vamos a caminar, mucho menos vamos a saber entonces cuál es el camino que tenemos que tomar para llegar a donde tú estás. Y el verso 6 dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, esta resurrección
es importantísima por el siguiente punto, que es de aquí en adelante donde voy a tomarle más tiempo. ¿Por qué es tan importante esta resurrección? Porque Jesús dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre de no ser por mí. O sea, ese es el camino. ¿Por qué Jesús es el camino? Camino se refiere a una senda que nos lleva al lugar donde nosotros deseamos llegar. Si tomamos un camino equivocado, vamos a llegar a lugares equivocados. Y dice aquí, si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, Felipe le dije, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No entendía que todo lo que Jesús hacía, la forma en que Él actuaba, la forma en que Él predicaba, lo que Él decía, era la voluntad del Padre. O sea, que no estábamos hablando de la parte física del Padre. Un día la vamos a ver, porque eso es una de las promesas. Pero estamos hablando del corazón, y el alma y el espíritu de Dios. Estamos hablando de lo que es Dios, de aquello que no vemos físicamente, pero que en la persona de Jesús, al ser un ser vivo, Dios es vivo, porque dice la palabra que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que la vida de Jesús era sumamente importante, porque la vida, si Jesús era la vida y Jesús estaba vivo, significa que Él tenía comunión plena con el Padre. Y si tenía plena comunión con el Padre, eso significa que Él era el camino que nos iba a llevar al Padre. Ahora, el problema aquí grandísimo, como María habló en el estudio de la sangre, es que teníamos que ser limpios para poder. Por eso el camino que nos lleva al Padre es un camino de ¿qué? De santidad y de pureza total. O sea, no hay manera. Usted no puede santificarse por su propia cuenta, por cuanto si es pecador, todo lo que usted toque, haga, es sucio. O sea, en este caso no hay mucha posibilidad entonces de que usted pueda llegar al cielo, porque algunos dicen, es que yo no soy tan malo. Pero ese no es tan malo, tampoco significa que es 100% bueno, que es lo que Dios pide, 100% pureza, 100% total santidad. Y eso no es posible para ningún hombre por cuanto dice que fuimos concebidos en pecado. Dice aquí, vamos al libro de Números en el capítulo 19. Números capítulo 19. Está bien atrás, porque acuérdense que están dentro del Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Usted llega, ya sea Génesis o Deuteronomio, alguno de los dos, entonces de Deuteronomio se echa para atrás, nada más, y si no, Levítico para adelante. Y tenemos aquí el capítulo 19. Esto nos dice aquí de algo tremendo. Capítulo 19 del libro de Números. Había un sacrificio y había un rito para la limpieza. Que hay que tener en consideración que los antiguos ritos eran que daban ideas, nos daban figuras de las cosas verdaderas que vendrían en el futuro. Así que esta figura tan importante que aquí se daba, nos da a entender a nosotros la realidad de nuestra realidad sin Cristo y de una realidad que a menos que permanezcamos en Cristo hasta el día en que el Señor nos llame, estaremos en problemas. Dice que Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, dice, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea, no tenía que ser un animal sujeto a servidumbre, en otras palabras. No podía ser esclavizada. Tenía que ser una vaca, dice el autor de los Hebreos, que le llama la becerra alazana. Era una vaca joven, una becerra de rojiza, porque así alazana es que es rojiza. Hace unos pocos años apareció en Estados Unidos una vaca de este tipo que había aparentemente desaparecido, que era una vaca alazana. Dice que tenía que ser perfecta, sin defecto, sobre la cual no se hubiese puesto, ¿qué? Yugo.
El yugo significaba que no era esclava, que no había sido esclavizada por el hombre. Y dice aquí en el verso 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará, dice, luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Es interesante que de alguna manera el día que Jesús cargó, como dice el libro de Isaías, cargó sobre nosotros, ¿qué? El pecado de todos nosotros. O sea, es difícil entender, porque en ese momento, entendiendo y comprendiendo la infinita perfección y santidad de Dios, entrar en contacto con todos los pecados del mundo, o sea, era algo terrible. Se convertía Jesús en el hombre que más sucio de todos los hombres, absorbiendo ¿qué? Toda la inmundicia de todos nosotros. O sea, una pecaminosidad total, o sea, algo espantoso. Por eso el Señor dice que el día que antes de ser crucificado, dice que estando ahí en el monte de los olivos, dice que clamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y él dice que él comenzó a decir el Salmo 22, que es un salmo profético acerca de la obra de Jesús en la cruz, de todo lo que él iba a pasar, principalmente el punto número 1, que era que Dios lo dejaba solo a Jesús. ¿Se apartaba de qué? De Jesús. Él pagaba la muerte suya porque estábamos separados por Dios por causa de nuestros pecados y delitos. Y cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, quitó el pecado que había en mí y lo puso sobre Jesús, con el propósito, primeramente, de castigar el pecado. Y segundo, para que el pecado no me separara a mí de él. Por eso es tan importante. Cuando Jesús cargó eso, dice, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía el salmista: ¿por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor y de las palabras de mi salvación? Dios mío, clamo de noche y no respondes, y de día tampoco, y no hay para mí reposo. Pero era ¿qué? Era algo tremendo lo que estaba Jesús sufriendo. El Padre, la presencia del Padre dejaba a Jesús. Jesús quedaba en ese momento muerto y separado de Dios. Muerto espiritualmente. Dios ya no le daba vida a su Hijo. ¿Qué es lo que estaba pasando con nosotros? Y esta primera parte, por eso dice aquí que el sacerdote quedaba, oiga, que había tocado lo inmundo. Dice que, y que había hecho el sacrificio al entrar en contacto con un animal, en este caso muerto, como era la vaca alazana. Dice el verso 8, asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Después de que Jesús hizo el precio por el pecado, de alguna manera, él tuvo que haber sido otra vez limpio de toda la contaminación que él llevó allí en la cruz del Calvario. Y creo que esa sangre que él había derramado limpió todas esas inmundicias que nosotros habíamos hecho y propiciado. Tanto las que habían hecho los hombres santos de Jesús, como todas las que hemos hecho nosotros después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era tan importante que cuando él resucitaba, si él resucitaba, significaba que él había pagado el precio por el pecado. Que él había muerto, como está escrito, dice la palabra: el día que pecares ciertamente morirás. Ciertamente quedaba separado de Dios, con la inconveniencia que no había forma en que Adán pudiera condenar su pecado en una cruz, ni muriendo de ninguna forma, porque la sangre de Adán había quedado ¿qué? Inmunda. Y vea lo que dice aquí la palabra, el verso 9. Y el hombre limpio, dice, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá sobre
pondrá fuera del campamento un lugar limpio y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Dice, es una expiación, que significa un pago por el pecado. Ese era Ahora, este tipo de sacrificio tenía una finalidad, no era para perdonar cualquier tipo de pecados. No, vean, noten más adelante. Dice, y el que tocare, dice aquí, el que recogió la ceniza, verso 10. y el verso 10, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y el verso 11, y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. O sea, sería perfectamente, ¿qué? Sucio. Vean qué importante. El muerto significaba separados, que estaba sin vida de parte de Dios. Era una figura, pero en la realidad ese muerto tipificaba a los pecadores. La condición terrible del pecador, separado de Dios. Y noten que este muerto contaminaba todo lo que se acercara a él. De parte de Dios, todo lo que toque el muerto, todo lo que se acercara al muerto, todo lo que el muerto tocare, las vestiduras, la cama, el terreno, todo era inmundo. Por eso esto es terrible en cuanto a nosotros. Dice el verso 12, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será ¿qué? Limpio. Noten esto, la figura. Al tercer día, ¿qué sucederá? Será purificado. O sea, después de que tocó el muerto, al tercer día se presentaba el sacerdote cogía una rama de hisopo, la metía dentro de las cenizas revueltas con agua de la vaca alazana que había sido quemada o que había se había preparado en holocausto. Y dice que tomaba aquella agua, como dice el autor de los Hebreos, vamos a ver, dice que la rociaba sobre la persona que había tenido contacto con el muerto. Y dice que al tercer día quedaba ¿qué? Purificado. Dice, no purificado totalmente. Y el que tocare el cadáver, dice, será inmundo 7 días. Y al tercer día se purificará con aquella agua. O sea, que al tercer día, ¿qué significaba para nosotros el tercer día? Que el día que Jesús resucitó, había la posibilidad de purificarnos con el agua y el sacrificio de Jesús, y seríamos, dice, la figura significa que al séptimo día, que significa perfección, que la obra total se completaba ¿qué? En un día perfecto, en una semana, en un número perfecto de 7 días. Y dice aquí la palabra, y al tercer día dice, y aquella persona, noten aquí en el verso 12, dice, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al día séptimo. Vean qué importante. Otras palabras, si Jesús no hubiera resucitado el tercer día, no hubiera posibilidad de purificación del pecado. Las figuras del Antiguo Testamento estaban anunciando la validez de la resurrección de Jesucristo. Y sigue aquí diciendo más hacia adelante. Y todo el que dice, y todo el que tocare cadáver, dice, de cualquier persona y no se purificare, dice, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo. Será su inmundicia, será sobre él. Otras palabras, la persona que no se purifica a través del sacrificio de Jesús, ¿será qué? Inmundo. Y no podría entrar al cielo porque dice que contaminaría el tabernáculo. Contaminaría el lugar santísimo, y Dios no puede admitir ningún tipo de contaminación en su presencia, y mucho menos en su casa celestial.
Por eso el estar vivo es tan importante, porque Jesús resucitó al tercer día. Y ese tercer día fue por más de 500 personas testificada. Por eso es tan importante. Y si Jesús resucitó al tercer día, nosotros hoy tenemos vida a través de Él. La sangre fue derramada. La obra en la cruz del Calvario por el pecado es clara. Somos santificados hoy. También tenemos aquí otro, vamos al libro de Éxodo. Un poquito hacia atrás, ya casi vamos finalizando el estudio de esta noche. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 28, porque estamos hablando de la importancia de que Jesús está vivo. Verso 35. Vamos, verso 31, para tener la idea. Éxodo 28, 31. Harás el manto del efod, dice, todo de azul, cubría el cuerpo de Aarón. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, dice, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul púrpura, orlas en los bordes, y carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor. Noten, habían campanillas alrededor. Dice, y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Dice, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Vea qué importante. Un día Mari me estaba haciendo esta consulta, me estaba dando esta explicación. Dice, y estará sobre Aarón cuando él ministre, y se oirá su sonido cuando él entre. Dice, entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. O sea, las campanas tenían que tener que constante sonido delante de Dios cuando el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo delante de Dios. ¿Qué tipifica eso en la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tipifica estar sonando las campanas? Significa que el sumo sacerdote anunciaba delante del Dios Todopoderoso que venía caminando y que tenía vida. Se anunciaba que estaba vivo. Se anunciaba que venía a presentarse delante de Dios y que era aceptado delante de Dios. Si esas campanas no sonaban, significaba que él entraba a la forma de él. Pero había una orden que tenía que venir anunciándose, que tenía que anunciar constantemente, tenía que estar en movimiento anunciando que estaba vivo. En otras palabras, Jesús se presentó delante del Padre estando vivo. Significaba que él no había pecado, que su ofrenda era perfecta, que se había santificado y que se presentaba delante del Padre y que su presencia tenía que estar sobre él. Jesús es ese camino, por eso cuando Él dice, yo soy el camino, estaba diciéndonos, yo soy la forma en que ustedes, les voy a dar la forma en que ustedes se puedan presentar delante del Padre. ¿Y cuál es esa forma? Estando vivo. Y la única manera de estar vivo delante de Dios, sonando las campanas constantemente, es que hayamos sido justificados, que ya no somos pecadores, que hayamos sido limpios de todo pecado. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la forma que yo les voy a enseñar para que ustedes un día puedan entrar al lugar santísimo. Porque Jesús fue el primero que entró al lugar santísimo. Después de Jesús hasta el día de hoy no hay reseña bíblica que otra persona haya entrado al lugar santísimo que haya estado en esta tierra. No hay ninguna. Dice que Jesús dijo, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo dice que subió al cielo llevando cautiva la cautividad. Dice ahí, y que ahora no hay tiempo, en el libro de Apocalipsis dice que las personas que
que morirán durante la gran tribulación no entran al lugar santísimo tampoco, sino que dice dice el apóstol Juan, vi a los muertos que murieron a causa del martirio, por causa del mensaje del evangelio de Cristo, dice, y los vi a un costado o a la base del altar en el cielo. Y ese altar no está en el lugar santísimo. O sea que hoy todas las personas que han muerto en Cristo están en el paraíso. Están en un lugar de reposo especial, glorioso. Pero todavía no han entrado al lugar santísimo. ¿Cuándo será que se entrará al lugar santísimo? El día que vamos a entrar al lugar santísimo. Ya el camino está definido cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Será una purificación de tal manera como la que Jesús tuvo, purificación que Él tuvo antes de entrar y presentarse delante del Padre. Por eso Él se refiere, yo soy el camino. Yo les daré la forma, yo los haré puros y santos, sin pecado alguno, para que se puedan presentar sonando las campanas delante del Dios Todopoderoso. Es tan importante que la vida de Jesús es nuestra vida. Si Él está vivo, nosotros estamos vivos. Amén. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Amén. Por eso es tan importante esto de que Jesús esté vivo. Claro que sí. Vamos a ir para finalizar al capítulo 9 del libro de Hebreos. Tremendo libro que siempre me ha gustado muchísimo, con el libro de Ezequiel. Vamos, ahí está, después de Santiago. No, antes de Santiago. Antes de Santiago, vamos a ver aquí. Dice aquí, después de las cartas paulinas, tenemos el libro de Hebreos. Vamos a ver, cartas paulinas, me refiero a las cartas del apóstol Pablo, más fácil. Sí. Después de Filemón, el autor sigue Hebreos. Dice aquí el capítulo 9. 9 dice aquí, verso 12. Vamos a empezar del 11 para que tengamos más clara la idea. Verso 11, capítulo 9, verso 11, para tener la idea. Pero ya estando Cristo presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, dice, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, o sea, ritualmente hablando, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivos? Así que entrando, ¿qué? Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues esto es una realidad para nosotros y todo esto se está dando porque la ofrenda fue aceptada. ¿Y qué seguridad tenemos que Dios aceptó la ofrenda? Que al tercer día Jesús resucitó. Y cuando llegaron las mujeres a ungir a un muerto, ¿qué se les dijo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que si Él vive, usted y yo vivimos. Y si Él vive, Satanás fue derrotado y está muerto. Y si Él está vivo, la muerte fue
también vencida. Y si Él está vivo, nosotros entraremos un día de estos al lugar santísimo, porque Él es el camino que nos llevará a ese lugar. Vamos a orar, porque ese era el estudio de hoy. Jesús está vivo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esa gran ofrenda que presentaste y que fue perfecta y que se mantuvo fiel hasta el final. Nuestro Señor Jesucristo nunca fracasó. Satanás no lo pudo hacer caer. Fue valiente, fue perfecto y fue glorioso. Derrámate, Señor, sobre cada uno de nosotros. Toca a todos los que en esta noche han escuchado el estudio, para que sean, Señor, avivados y para que ellos entiendan el valor de esa ofrenda tan grande y preciosa, en el nombre glorioso de Jesús. Dios los bendiga. Yo no me quiero ir sin cantar esto otra vez. ¿Cuánto quieren alabar conmigo ahora?